La capital del país está rodeada, asediada y sitiada. El ejército enemigo ha invadido toda la nación, ha destrozado muchas de las ciudades y ahora viene a destrozar la capital. Hay miedo, hay angustia, hay terror. Esto es lo que hemos escuchado en las noticias, en Ucrania y en Kiev durante estos días, ¿no es así? Algunos incluso han decidido no ver las noticias por tantas barbaridades, cosas terribles que nos cuentan. Pero aunque no lo veamos o aunque quitemos la cruel realidad que ante nuestros ojos, esto está ocurriendo y amplificándose cada día. Pero hoy hemos leído que el pueblo de Dios, hace bastantes años, en Judá, sufrió algo muy parecido, muy parecido a lo que está sufriendo el país de Ucrania en el día de hoy. El rey Ezequías era el rey de Judá y había recibido una herencia fatal. Su padre Acaz, el padre del rey Ezequías, había sido un rey pésimo, uno de los peores reyes de Judá. En los 16 años que había reinado Acaz, había llenado el país de dioses falsos, se había entregado a la maldad, había incluso cerrado las puertas de la casa de Dios, había cerrado las puertas del templo, había hecho altares paganos, nos dicen, en cada rincón hacía altares para dioses falsos e incluso había cometido cosas tan horribles como sacrificar a sus propios hijos recién nacidos, sacrificarlos en altar para los dioses falsos, algo parecido a la maldad del aborto del día de hoy. Provocó este rey todo lo que pudo a Dios y por eso recibió la ira justa de Dios y el juicio de Dios. Por eso los enemigos le atacaban a todos lados. Pero Ezequías, su hijo, por la gracia de Dios, dejó todas estas maldades de su padre y se entregó a Dios y nos dice que se dedicó a hacer lo recto a los ojos de Jehová. Ezequías lo podemos ver como un gran reformador del Antiguo Testamento. Él restableció el culto al templo en el primer mes de su reinado, abrió las puertas del templo y restableció el culto al Dios verdadero. Celebró la Pascua y nos dicen que esa fiesta judía para Dios, en honor, para la gloria de Dios, la celebró como nunca antes se había celebrado. También él quería servir al único Dios verdadero, así que reorganizó todo el servicio de los sacerdotes y levitas, como estaba escrito en la ley de Moisés. Se entregó en cuerpo y alma a esto. Y diríamos, pues todo le fue bien. No. Un día los problemas tocaron, toc, 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 a su puerta. El rey Senaquerib, rey de Asiria, rey muy poderoso, que estaba en su camino para atacar Egipto, en el camino a atacar Egipto dijo, voy a atacar también a Judá. Había arrasado con todo lo que habían, por todos sitios donde habían pasado. Y así que vino para atacar a Judá y sin gran problema se nos dice que atacó muchas de las ciudades amuralladas y las conquistó sin mucho esfuerzo, hizo esto. Y en vez de continuar confiando en el Señor, Ezequías el rey se asustó. Y en una primera instancia le dijo a Senaquerib, ¿qué tengo que hacer para que no vengas a destrozar Jerusalén? ¿Qué hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? Así que Senaquerib le dijo, pues este es el precio que hay que pagar, 30 talentos de oro y 300 talentos de plata, una millonada. Estaríamos hablando de millones y millones y miles de millones de euros en la actualidad. Y como Ezequías no tenía ese tanto dinero, pues cogió todo el dinero que tenía, más el oro de las mismas puertas de la casa de Dios, los pilares del templo de Dios, se le quitó el oro y lo entregaron al rey de Asiria. El oro dedicado a Dios para apaciguar a un rey malvado. Y si la cosa no iba suficientemente mal, se puso peor. Porque ¿qué hizo el rey Senaquerib? Se quedó el dinero y siguió viniendo a atacar a Jerusalén. El rey de Asiria, como la mayoría de los gobernantes, su palabra le importaba un rábano. Así que se quedó el dinero y siguió atacando a Jerusalén. Y lo que hemos leído hoy nos habla de este ataque que iba por Jerusalén. El rey manda a este general suyo, el Rabsaces, un nombre un poco curioso, pero lo manda a que hable con Jerusalén, a que les diga su mensaje de que va a atacar Jerusalén. Y a vanagloriarse, a chulearse del poder de Asiria y a blasfemar contra Dios, a provocar a la gente e incluso hacerle una oferta, un acuerdo de paz al pueblo.
estaban viviendo el reino de Judá y Ezequías una hora muy oscura estaban viviendo, el final de lo que conocían, el final de su país, el final de lo que ellos habían vivido parecía llegar. El peligro era real, el peligro era inminente. ¿Qué iban a hacer? Porque el enemigo estaba a las puertas. El enemigo estaba bien cerca, a las puertas de la capital, bien cerca. ¿Qué iban a hacer? ¿Se iban a rendir? ¿O iban a pelear hasta el final? ¿Qué iban a hacer? ¿Vendría alguien a ayudarles? ¿O tendrían que pelear solos? Muchas de las preguntas que también se están haciendo allí en Ucrania. Y creo que todas estas preguntas son relevantes en nuestro día. Pero hoy vamos a hablar de guerra, sí, pero no vamos a hablar de una guerra física con misiles, con helicópteros, con aviones, con bombas. No vamos a hablar de una guerra así, vamos a hablar de una guerra espiritual. Una guerra espiritual, una guerra que en realidad es mucho más importante que las guerras físicas. ¿Por qué? Porque en una guerra física se puede perder vidas físicas, pero en la guerra espiritual se puede perder el alma, que es mucho peor. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. No sé si alguno de vosotros habéis escuchado esa canción. Y mi amigo, si eres hijo de Dios y estás aquí en el día de hoy, si eres un verdadero cristiano, te tengo que decir que el enemigo está a las puertas de tu vida. El enemigo está a las puertas, está cerca. Tenemos primero el enemigo que está afuera, que es el diablo. Es un enemigo del cristiano, está fuera. Es el diablo, es un enemigo. Tenemos el enemigo que está alrededor nuestra, que es el mundo. El mundo es otro enemigo del cristiano, el sistema mundano. Pero también tenemos el enemigo que está dentro, la carne, nuestra propia carne, que también es enemigo contra nuestro espíritu y contra Dios. Tenemos muchos enemigos, todos preparados para atacar. Enemigos crueles, enemigos bárbaros. Por eso no tenemos que ignorar sus maquinaciones, como decía el apóstol Pablo, no ignorando las maquinaciones, las tácticas del enemigo. El apóstol Pablo le recordó esto a los corintios. Los corintios habían caído en muchas batallas espirituales y Pablo les dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Un país tiene que tener un buen servicio de inteligencia para no ignorar lo que los otros países les van a atacar. Y el cristiano tiene que alimentarse del conocimiento de la palabra de Dios para no ignorar las maquinaciones, las tácticas del enemigo. Los habitantes de Jerusalén estaban asediados. El suministro de comida y agua pronto se acabaría. Ellos habían escuchado desde la muralla las mismas palabras del rey de Asiria, este hombre Rabsaces las había dicho. Y como Moisés había profetizado muchos años antes, por fuera tendrían desolación, por fuera desolará la espada y por dentro el espanto. La espada estaba fuera, si salían fuera de la ciudad había espada, pero es que si te quedabas dentro había espanto. O espada o espanto, ¿qué vas a elegir? Así estaba ocurriendo en Jerusalén. Y Ezequías, el rey de Judá, lo define perfectamente en el versículo 3 del capítulo 37. Esto era lo que les estaba ocurriendo. Este es el día que estaban pasando. El enemigo estaba a las puertas y ¿qué estaban pasando? Dice ahí, así ha dicho Ezequías, hoy es día de angustia, día de reprensión y día de blasfemia. Y queremos coger estas tres palabras y ver qué significa que el enemigo esté a las puertas. Estas tres palabras. En primer lugar queremos ver que el enemigo nos angustia. El enemigo trae angustia. El enemigo angustia al pueblo de Dios. Dice ahí, hoy es día de angustia. Hoy es día de angustia. ¿Y sabes qué? La fuerza del enemigo nos angustia. Ven conmigo a el capítulo 36, versículo 1 y el 2. Lo ha leído José Luis. Dice ahí, aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Como si fuera fácil, las tomó, las ciudades fortificadas, las fuertes, él las tomó, las conquistó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército, desde Laquis, una ciudad cercana a Jerusalén, hasta Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó allí contra ellos. La fuerza del enemigo
nos angustia. Asiria había conquistado todo, prácticamente todo el mundo conocido. Babilonia había caído, el reino de Israel del norte había caído, ahora de Judá el 90% del reino había caído. Era una apisonadora, todo se lo cargaban. Y entonces una mañana los habitantes de Jerusalén se levantan y ven ahí todo el ejército rodeando a las puertas de Jerusalén. La batalla, el ejército enemigo había atacado y cuánta angustia generaba. Y cristiano aquí, si de verdad eres hijo de Dios, te tienes que dar cuenta que en el momento en que Cristo te salvó y que transformó tu vida, en ese momento el enemigo llegó a las puertas. El enemigo vino y está a las puertas. Y Pablo nos dice que nuestro enemigo no es sangre y carne. Nuestro enemigo no son personas, nuestro enemigo no son los rusos, nuestro enemigo son espirituales. La batalla es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el mayor enemigo que tenemos, el enemigo espiritual. Es un enemigo muy fuerte, el diablo y su ejército de demonios, el mundo y su sistema pecaminoso, la carne y su influencia. Todos estos son enemigos poderosos que van a tratar de angustiarte. Tienen mucha fuerza para angustiar a cada cristiano hasta el final. Este hombre, el Rabsaces, se jactaba de todas estas conquistas del ejército asirio. Y los enemigos del cristiano también vienen y se jactan de todas las conquistas y de las numerosas victorias en el pasado. Y Satanás va a venir a tu vida, hijo de Dios. Va a venir y te va a decir, mira, ¿tú no te acuerdas de todo lo que has caído? ¿Tú no te acuerdas de todas las derrotas que has sufrido? ¿Tú no te das cuenta de que no puedes hacer nada contra todo esto? ¿Tú has caído tanto? ¿Has caído en tantos pecados distintos y tan graves? No tienes nada que hacer contra mí. Pero nosotros le tenemos que recordar no nuestras victorias, sino la victoria de Cristo. Y decirle, Satanás, tú eres ya condenado, Cristo ganó la victoria contra ti, no tienes nada que hacer contra Él. Y como yo estoy en Cristo, a los que están en Cristo no les puede tocar. En todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores, no por medio de nuestras victorias, sino por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios que dio su vida en rescate por muchos. La fuerza del enemigo nos angustia, pero también su alcance nos angustia. Mira lo que dice versículo 11 y versículo 12. Entonces dijeron Eliakim, estos son los enviados de Ezequías, los representantes de Judá, de Israel, dicen Eliakim, Sebna y Joá al Rabsaces, dice, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, que nosotros lo entendemos, y no hables en la lengua de Judá en hebreo, porque lo oye todo el pueblo que está sobre el muro. Y dice el Rabsaces, ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti, a tu Señor, y no a todos los hombres, sino a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Este Rabsaces seguramente era un hombre muy inteligente, sería como el representante, el general, y por supuesto él hablaba arameo, pero cuando va aquí les habla en hebreo. Y digo que tiene que ser muy inteligente porque en el seminario estuve un año entero estudiando hebreo y os puedo decir que no puedo decir ahora ni una palabra. Era muy difícil y no aprobé por los pelos, pero es un idioma muy difícil. Pero este hombre conocía hebreo, conocía arameo. Pero este hombre dice, voy a hablarles en hebreo, no solamente para que lo entiendan ellos, sino que voy a gritarlo para que todo el pueblo que está ahí en Jerusalén escuchen lo que voy a decir. Y así le gritó su mensaje, y el alcance del mensaje del enemigo angustió mucho al pueblo de Dios. Y es que como cristianos tenemos que darnos cuenta que el enemigo quiere atacar y alcanzar con su mensaje no solo a los pastores o a los diáconos o a los evangelistas o a los maestros, quiere alcanzar a cada uno del pueblo de Dios, a los recién convertidos, a los pequeños, a los débiles, los quiere alcanzar con su mensaje. Las palabras del enemigo van dirigidas a desanimar a cada cristiano para que nos sirva al Señor. El enemigo nos dice, no pienses que tu Dios te va a ayudar. No pienses que tu Dios te va a ayudar. Y lo grita tan alto que sus palabras van dirigidas a cada cristiano para que nos sirva al Señor.
El enemigo te dice, no escuches a tu rey. Tú vas a esa iglesia los domingos, no escuches lo que se dice ahí, no, ni se te ocurra leer la Biblia, no escuches a tu rey, no escuches tu palabra, te van a fallar. Y eso es lo que el enemigo te dice a cada edad, no solamente a los adultos, también a los jóvenes y a los ancianos, a cada edad. El enemigo dice esto, no escuches a tu rey, escúchame a mí, dice el enemigo, como dice ahí el versículo 16, no escuchéis a Ezequías, no le escuchéis a él. Y el enemigo no ataca solo a los soldados experimentados de Cristo, sino también ataca a los más indefensos, a los débiles, a los civiles, como se dice ahora en las guerras. Y nosotros diríamos, no, métete con uno de tu tamaño, pero no, Satanás es muy astuto. Y va a aquellos incluso pequeños, a aquellos recién convertidos, a nuestros hijos tan tiernos, y los quiere arrancar, y los quiere atacar, y los quiere destrozar. Y ahí es donde se ceba el enemigo. Y su alcance, el alcance del enemigo nos angustia. Pero también su oferta nos angustia. Mira lo que dice el versículo 16 y 17. Esta es la oferta del enemigo que trae angustia a nuestras almas. Dice ahí, no escuchéis a Ezequías, dice el rey de Asiria, y dice el general el Rabsaces, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. ¡Wow! La oferta del enemigo es muy tentadora, ¿eh? Es muy tentadora. Este Rabsaces viene con un acuerdo de paz. Nosotros no queremos la guerra, queremos hacer paz con vosotros y que estéis todos bien. Ellos le tenían que dar hombres al rey de Asiria para que lucharan en su ejército, y así el rey de Asiria les dejaría estar tranquilos, supuestamente. Podrían salir de la ciudad, vivir vidas tranquilas por un tiempo, podrían comer incluso como antes, hasta que él viniera y los llevara a otra tierra, como la vuestra, para empezar una nueva vida. ¡Wow! ¡Qué bonito parece todo! Una gran tentación. Y los israelitas dirían, ¿qué es mejor? Vamos a ver. Que nos expongamos aquí en la ciudad a un asedio de que nos disparen, que nos ataquen por mucho tiempo, que nos podamos morir de hambre o de espada. ¿Qué es mejor eso? O que nos lleven o que podamos salir, tener paz y en el futuro nos lleven a otro país. No pasa nada, ¿no? Y el diablo es muy sutil. El diablo es muy sutil, él es el engañador. Es el nombre del diablo, el padre de mentira. Y te va a venir, y sobre todo a los más jóvenes, va a venir con mentiras. Y te va a decir, no te creas lo que dice la palabra de Dios. Te va a decir, mira, joven, hoy puedes tener esos placeres con los que estás soñando, los puedes tener hoy. No tienes que esperar al futuro. Joven, no tienes que esperar al matrimonio. Puedes experimentar ahora mismo los placeres que el mundo está experimentando. Puedes salir a tu viña y disfrutar ahora. Eso es lo que viene Satanás a decirte. Pero al final, ¿qué es lo que nos da? Pan para hoy y hambre para mañana. Quizá placeres para hoy, pero no tienen nada que ofrecerte para el futuro. No tienen nada que ofrecerte para la eternidad, solo condenación en el infierno. El rey Ezequías una vez se fió del rey de Asiria. Una vez se fió, lo hemos dicho, le entregó este pago a ver si se iba y no funcionó. Y si tú no eres salvo en el día de hoy, te tengo que decir que el enemigo viene. El enemigo viene y te ofrece grandes cosas para ti en el día de hoy, pero no te puede ofrecer nada para el mañana. Todo es temporal. No te puede ofrecer nada real, nada eterno. El enemigo te dice, ven a mí y vas a tener placer hoy. Haremos un acuerdo de paz. ¿Quieres dinero? Yo te voy a dar dinero, dice el enemigo. Yo te haré exitoso. Tendrás los placeres que quieras hoy y no tienes que esperar. Pero ¿qué pasará después? ¿Qué pasará en 10 años? ¿Dónde estarás? ¿Qué pasará, lo más importante, en la eternidad? ¿Dónde estará tu alma si escuchas hoy al enemigo? El enemigo te dice, no te preocupes de eso, no pienses en todo eso, tú mira lo que te puedo dar hoy mismo. Pero te digo, lo único que te puede dar el enemigo es risas para hoy y lloro para mañana. Tienes que pensar en la eternidad. Tienes que pensar en la eternidad. No importa la edad que tengas, tienes que pensar en la eternidad. Esto es algo serio. Esto es algo serio, tan serio, mucho más serio que una guerra real. Así de serio es.
El enemigo viene y angustia, su fuerza nos angustia, su alcance nos angustia, su oferta, sus tentaciones nos angustia. ¿Y cómo tenemos que reaccionar? Pues dice Isaías, capítulo 59, cuando venga el enemigo como un río, y te puedo asegurar que el enemigo viene como un río bajando con toda su fuerza para llevarse a todos aquellos que estén ahí, así viene el enemigo, dice Isaías, cuando venga el enemigo como un río, el Espíritu levantará una bandera contra él. Al leer este versículo me acordaba de una película que no me acuerdo el título de la película, era alguna guerra, creo que la guerra de la independencia o algo así de Estados Unidos, y había una imagen donde un ejército estaba perdiendo y estaban heridos y de repente se levanta un joven, coge la bandera de los que estaban luchando y empieza, sin armas incluso, pero empieza a ir a por el enemigo con la bandera. Y todos al ver la bandera comienzan a seguir a este joven y comienzan a luchar y eso cambia la guerra a que cogen ánimo, se esfuerzan, no temen porque la bandera va y allí van todos detrás. Y así el Espíritu de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu levanta bandera contra el enemigo y nos guía y nos enseña el camino y nos hace ir a luchar contra el enemigo. Si tú eres cristiano, tienes el Espíritu de Cristo para luchar contra el enemigo, para levantar bandera. Estás viviendo y andando conforme al Espíritu, diciéndole cada día, Señor, lléname de tu Espíritu, quiero andar como el Espíritu quiere, quiero leer tu palabra y encontrar tu voluntad para mi vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Estarás firme, levantando bandera por el nombre de Cristo o te rendirás? Aceptarás un acuerdo a ver si me va mejor ahora, un poco de placer ahora y luego veremos qué vas a hacer. El enemigo angustia de una manera muy grande. Pero también el enemigo que está a las puertas nos reprende. Dijo Ezequías, capítulo 37, versículo 3, hoy es día de angustia, pero también de reprensión. ¿Qué es reprensión? Pues es algo que nos reprende a nuestro corazón, que nos dice lo que hemos hecho mal, que nos muestra nuestro error y nuestro pecado. Y el enemigo muchas veces reprende. Ezequías, en el capítulo 3, en el versículo 3, ese que hemos leído, también da una ilustración. Dice ahí, los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. El reino de Judá sabía que un día lo más seguro es que este enemigo iba a llegar. Este enemigo había ganado muchas victorias contra otros y sabía que lo más seguro es que les tocaría. Como una mujer embarazada sabe que en 9 meses va a tener que dar a luz si todo va bien. Y así el reino de Judá sabía que esto iba a llegar. Y habían hecho preparaciones. Nos dice otros textos que Ezequías había hecho preparaciones para esto. Pero llega el momento y se quedan sin fuerzas. Llega el momento, como dice la mujer embarazada, llega el momento de dar a luz y está sin fuerzas. Llegó el momento de la batalla y dice Ezequías, Señor, no podemos. El enemigo era mucho peor de lo que pensábamos. Era mucho peor todo. El momento crucial ha llegado y estamos sin fuerzas, sin esperanza. El enemigo está a las puertas y nos sentimos más débiles que nunca. Y encima cada palabra del enemigo es como una bofetada que nos están dando en la cara. Las primeras palabras del Rapsaces son bastante interesantes porque el Rapsaces, versículo 4 del capítulo 36, su primera pregunta es, el rey de Asiria dice así, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Esa es una pregunta para el pueblo de Dios. ¿Qué confianza es en la que te estás apoyando? Después el versículo 5 dice después, final del versículo, ahora bien, ¿en quién confías? ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? ¿En quién estás confiando? Viene el enemigo y nos dice eso, y eso nos reprende. Nos reprende, ¿por qué? Porque primeramente el enemigo estaba diciendo, ¿estás confiando en mí? Y Ezequías sabía con certeza que no podía confiar en Sennacherib. No podía confiar en el enemigo. Era un mentiroso, un mentiroso total, compungido. Ezequías se acordaría y se arrepentiría de cómo desgraciadamente había seguido el ejemplo de su padre Acaz, había puesto su confianza en el enemigo, había rebajado sus convicciones y le había dado el oro de Dios se lo había dado a este enemigo y le había engañado al enemigo.
¡Qué mala idea! ¿Cómo se me ocurriría hacer eso? Ahora cada vez que un judío entraría en el templo, vería los pilares sin oro, vería las puertas sin el oro, y dirían, ¿dónde está el oro del templo? ¿Dónde está el oro? Y se acordaría, ah, mira, sí, se lo dimos a Sennacherib, se lo dimos al enemigo. Menuda reprensión para la iglesia de Cristo, menuda reprensión para nosotros, porque muchas iglesias han hecho lo mismo, han confiado en el enemigo, han confiado de que si cambian la palabra de Dios, el enemigo hará paz con nosotros. Han cogido el oro de la palabra de Dios, han cogido el oro del evangelio y se lo han entregado al enemigo. Ahora el enemigo ha dicho, cuando prediquéis el evangelio, no habléis de pecado. Eso ahora no se lleva, por favor, estamos en el siglo XXI. Cuando prediquéis el evangelio, no habléis de arrepentimiento. Eso ahora hay que dejarlo. Y han cogido el oro de la palabra de Dios y se lo han dado al enemigo. Muchas iglesias han hecho eso. Dios quiera que no caigamos ahí. Los enemigos de Dios han entrado y han dicho, darme la plata también. Y muchas iglesias han hecho lo mismo también. Han cogido la plata de la palabra de Dios, la plata de las enseñanzas de la palabra de Dios y se la han dado al enemigo. Menuda reprensión para el pueblo de Dios. No le quitemos ni el oro, ni la plata, ni ninguna de las cualidades de la palabra de Dios, porque si no nos quedamos sin nada. Pero en el versículo 6 hay otra pregunta. El enemigo no solamente dice, ¿estás confiando en mí?, sino que el enemigo dice, ¿estás confiando en Egipto? ¿Estás confiando en Egipto? Versículo 6 dice, he aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto. Esa era otra bofetada de reprensión para Ezequías. Y una bofetada bien fuerte porque aunque el profeta Isaías les había avisado una y otra vez de decir, no confiéis en Egipto, no confiéis en Egipto, Egipto es tan malo como los otros, es confiar en el mundo, no confiéis en ellos. Aunque Isaías se lo había avisado, en Judá estaban viendo a ver qué podían hacer y ya habían tenido contactos con Egipto para que Egipto les pudiera ayudar. Tenían un plan B. Por si Dios nos falla, hay que tener un plan B, hay que tener una red de seguridad. Y eso estaban haciendo en Israel. Pero Egipto no les iba a ayudar. Es más, la descripción que hace este rey de Asiria es correcta en cuanto a Egipto. Dice, mira, Egipto es como apoyarse en un junco. En Egipto mismo, en el río Nilo, tenían muchas cañas, muchos juncos en ese río Nilo, y el rey de Asiria les dice, ¿confiáis en Egipto? ¿Os vais a apoyar en esta caña, en este junco que es Egipto? Y se va a romper, y una de las astillas muy afiladas se os va a salir por la mano y os va a herir, y os va a hacer mucho más daño que lo que podéis pensar que os va a ayudar. Egipto, sabemos que simboliza el mundo y su sistema. Y te digo, joven que estás aquí, no confíes en el mundo. No confíes en el mundo. Es muy fácil, a la edad que muchos tenéis, es muy fácil confiar en el mundo. Y mucha gente dice, bueno, pero es que tengo que tener amigos, pero mucho cuidado con poner tu confianza en este mundo, en amigos que te alejen de Dios. Y quizás dices, pero es que me voy a quedar sin amigos. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Aunque sea durísimo, mejor te es entrar en el cielo solo que ir al infierno acompañado. Y muchas de estas influencias te pueden hacer mucho daño. Recuerda, quizá no tengas amigos, pero tienes a Cristo. El amigo que es más unido que un hermano, dice la palabra de Dios. Los enemigos de la cruz vienen y se ríen de la iglesia de Cristo cuando la iglesia tiene sus amigos en el mundo y su confianza en el mundo. Así que te digo, mi amigo, ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? No estás confiando en ti mismo, porque en ti mismo no hay nada. Te estás engañando, pero ¿estás confiando en el mundo? ¿Para que el mundo te ayude en tus problemas? ¿Para que el mundo te dé esa felicidad que tú buscas? Estás confiando en el mundo, te va a destrozar, como Egipto destrozaría a Israel. Y finalmente en el versículo 7, el Rabsaces viene con más reprensión, ya les ha dado 2 bofetadas. ¿Estabas confiando en mí? Toma bofetada. ¿Estás confiando en Egipto? Toma bofetada. Y en el versículo 7, el Rabsaces, este general de Asiria, dice, ¿estás confiando en Dios? ¿Es que estás confiando en Dios? Y aquí ataca el centro de su esperanza y los intenta hacer caer. Sí que es verdad que por un tiempo confiaron en el enemigo, por otro tiempo confiaron en Egipto, pero ahora estaban confiando en Dios. Y este hombre Rabsaces, en su ignorancia, les dice,
estáis confiando en Dios, pero si me han dicho que Ezequías es tan radical, es tan dogmático, que ha cogido los altares para Jehová, que no eran el altar principal, y los ha quitado. Es que es un radical, está siguiendo la ley al pie de la letra, y eso es radical. Es que de verdad confiáis en Jehová. ¿Qué tipo de religión es la que tenéis, que habéis destruido estos lugares altos, esta serpiente de bronce que era para recordar lo que Dios ha hecho? Vale, es verdad que estaban adorando a la serpiente de bronce, pero Ezequías la ha destrozado. Sois demasiado radicales en vuestra adoración a Dios. Les dice, Dios no va a escuchar a gente tan radical. Pero en realidad esto no era una bofetada para Ezequías, sino era más bien un cumplido. Decirle a Ezequías que estaba siguiendo a Dios radicalmente era un cumplido. Y así viene el enemigo a nosotros y te dice, ¿de verdad confías en Dios? Con el cristianismo que estás practicando es que eres demasiado radical en tu separación. Sigues este libro demasiado a rajatabla. No estáis mostrando amor si sois tan estrictos con lo que llamáis pecado. ¿Por qué no puedes tener fraternidad con otras religiones? Sois demasiado radicales, demasiado estrictos, y así el mundo piensa que nos va a reprender. Pero eso, para el que sigue la palabra de Dios, no es una reprensión, sino un cumplido. Un cumplido para aquel que quiere seguir de todo corazón al Señor. Sí, voy a ser radical, porque mi Señor lo fue. No voy a seguir a mi Señor de lejos como seguía Pedro, sino quiero estar cerca suya, como estaba el apóstol Juan. Cristo fue abandonado y fue crucificado por su mensaje radical. Y va a ocurrir lo mismo con nosotros si seguimos al Señor de manera radical, si confiamos a Él toda nuestra vida. Así viene el enemigo y dice, ¿confías en Dios? Y le decimos, sí, completamente. Queremos confiar en Él y en su palabra santa toda nuestra vida. El enemigo viene con angustia, el enemigo viene con reprensión. Pero en Isaías 37 dice, versículo 3, hoy es día de angustia, es día de reprensión, pero dice después, es día de blasfemia. Es día de blasfemia porque el enemigo había venido a blasfemar. Y no blasfemar a los hijos de Israel, al pueblo de Dios, sino la blasfemia iba directa a Dios mismo. El enemigo blasfemaba el poder de Dios. Mira lo que dice en el versículo 18 al 20. Dice el enemigo, que no se engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad, Arfad, de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Puede ser que los dioses de las otras tierras no los libraron porque eran dioses falsos, pero nosotros adoramos al único Dios verdadero, al Dios creador. El enemigo viene y dice, mira, hay tantas religiones en el mundo, tantos problemas, tantas guerras por la religión. Ninguno de sus dioses les ha salvado de las guerras ni de los problemas. ¿Tu Dios es un Dios más? ¿Qué me dices tú? Y si quieres confiar en Él, bueno, allá tú. Pero te dicen, tu Dios te va a fallar como el resto les ha fallado. Como esas mujeres en el cantar de los cantares que le decían a la novia, ¿qué es tu amado más que otro amado? Son todos iguales, todas las religiones son iguales, Cristo es igual que todos los otros profetas, es todo lo mismo. Y así viene el enemigo y blasfemia el nombre de Dios. Te dicen, ¿cómo que tu Dios es más grande que todos los demás? ¿Y me dices que tu Dios es el único Dios verdadero? Menuda arrogancia. Y así piensa el mundo pagano. Pero primeramente lo pensamos, solo puede haber un Dios todopoderoso. No puede haber muchos dioses, porque si hay muchos dioses, la misma definición de Dios es que solo puede haber uno solo. Solo puede haber uno que sea todopoderoso. Solo puede haber un Dios verdadero. Y el Dios creador, el Dios de la Biblia, el Dios que se ha revelado en el Señor Jesucristo, su Hijo, es el Dios verdadero. Y ese Dios dice, todo lo que quiero he hecho. Él es el infinito, el sustentador, y también el Redentor que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Ese es el centro de la historia de la humanidad. Dijo Cristo, y esta es la vida eterna, que conozcáis al único Dios verdadero. No que conozcáis a un Dios más, no, que conozcáis al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. El enemigo viene con blasfemia contra el poder de Dios, pero también blasfemia
los propósitos de Dios. Mira lo que dice el versículo 10, y esto sí que es difícil para el pueblo de Dios. Dice el enemigo: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. ¿Cómo respondes a esto? Si Jehová le ha dicho que nos destruya, entonces bueno, a lo mejor es que Dios nos va a destruir. Si en sus propósitos el único Dios verdadero los iba a destruir y enviaba a ¿qué podían hacer? Y así viene el enemigo a engañarnos y nos plantea la misma cuestión. Viene Satanás y te dice a ti y me dice a mí: mira, has pecado, un pecado grave. Así que ahora has perdido la salvación, vas a ser condenado, vas a ser destruido y condenado. Pero lo que tenemos que hacer es recordar las promesas de Dios. Es verdad que Dios muchas veces permite que el enemigo traiga tribulación a su pueblo para probarlos, para llevarlos al arrepentimiento, pero Dios nunca va a destruir a su pueblo, nunca le va a destruir. Dios permitió que Job, ¿os acordáis del santo Job? Dios permitió que Job fuera atacado, que fuera probado, que su cuerpo fuera enfermado muy gravemente, pero que no fuera destruido. Y así Dios dice que su pueblo, aquellos que Él ha salvado por gracia, serán probados, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El enemigo blasfemia contra el poder de Dios y contra los propósitos de Dios, pero también blasfemia contra la promesa de Dios. Mira el versículo 14 al 16. No os engañe Ezequías, que no te engañe tu rey, no os va a poder librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: oh, Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz. Ezequías, muy sabiamente, había hablado con el pueblo, les había recordado las promesas de Dios, pero el enemigo viene y les dice: ni se os ocurra confiar en lo que dice vuestro rey, ni se os ocurra pensar que esas promesas van a ocurrir. No, no, no. Así viene Satanás: no confíes en que las promesas de Dios se van a cumplir. Hoy hemos cantado: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo verdadero de mi fe, todas son fieles, son fuertes y se van a cumplir. Pero el enemigo viene y te dice: que no te engañe tu Dios, estás muy equivocado. Y allí en el muro habla con el pueblo y luego con sus cartas encima habla con el rey. Y el enemigo viene a hacer lo mismo y te dice: no confíes en que las promesas de Dios se vayan a cumplir. Mira cómo va la mayoría. Mira, tú sigue a la mayoría. Si la mayoría no confían en estas cosas, tú sigue a la mayoría. Dice: tu Dios no es Dios, tu Cristo no es Salvador. Únete a nosotros, únete a la mayoría. Nosotros somos el lado ganador, dicen: haz un acuerdo con nosotros. Así venía el enemigo. ¿Y cómo reaccionó Ezequías? ¿Cómo reaccionó su pueblo ante todo esto? Ante toda esta reprensión, ante toda esta angustia, ante toda esta blasfemia al nombre de Dios y a la promesa y al poder de Dios. Pues confiaron en Dios, creyeron a Dios y se humillaron. Eso es básico. Se humillaron, oraron y buscaron a Dios. La semana que viene, Dios mediante, veremos más sobre esa reacción, pero lo que hicieron es traerle todas sus cargas a Dios. Traerle las cargas, como dice Pedro: echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en 2 de Crónicas 32, versículo 7, Ezequías habla con el pueblo y les dice estas palabras, escucharlas por favor, les dice: esforzaos, 2 de Crónicas 32, del 7 al 8, esforzaos y animaos. Les dice Ezequías: no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, este brazo de carne. Pero con nosotros, dice, está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice luego algo precioso, dice: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Dios obró el milagro, Dios acudió en la ayuda de su pueblo. Si sigues aún en Isaías 37, mira lo que dice el versículo 36. Ocurrió un milagro tanto que el pueblo ni tuvo que luchar. Ezequías 37, versículo 36. Salió el ángel de Jehová
y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, huyó por supuesto, e hizo su morada en Nínive. Y luego allí aconteció, mientras adoraban el templo de Nisroch su dios, no se convirtió al Dios vivo después de ver todas estas maravillas, siguió adorando a dioses falsos. Y sus hijos, Adramelech y Sarecer, sus hijos incluso le mataron a espada y huyeron. Y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Así acabó el enemigo, y así el pueblo de Dios que confió en su Dios fueron rescatados y librados. Dios obró, Dios vino en su ayuda. El enemigo del cristiano puede estar a las puertas. Quizá tú lo ves que está a las puertas, hay angustia, hay reprensión, te recuerda tu pecado, el enemigo, hay blasfemia y lloras y ves lo que está haciendo el pueblo, el enemigo de Dios y deberías estar compungido y angustiado por lo que hace el enemigo. Pero que la palabra de Dios te lleve a Cristo, a poner tu confianza más y más en Él. Como dijo Ezequías, a esforzaros y animaros, porque más hay con nosotros que con Él. ¿Os acordáis de aquella ilustración, aquella historia de Eliseo y su siervo? Eliseo, venían todos a atacarle, y Eliseo dice, abre los ojos al siervo para que vea. Y así el siervo, Dios le abre los ojos y ve que sí, el ejército estaba rodeando, pero más allá estaban todos los ejércitos de Dios en carros de fuego que eran mucho más poderosos. Más hay con nosotros que con ellos. Es que somos pocos, es que soy el único cristiano en mi pueblo, en mi clase, en mi lo que sea. Más hay con nosotros que con ellos. Más puede Dios que el brazo de carne. Dios quiere y va a pelear nuestras batallas. El enemigo está a las puertas, pero tenemos que confiar. Aquellos que conocemos a Cristo tenemos que confiar completamente en Él. Ahora, quizá estás aquí y no eres salvo. Quizá estás aquí y tampoco estás seguro de si mueres hoy, ¿a dónde irá tu alma? Quizá estás aquí y aún no has puesto toda tu confianza en Cristo como tu único Señor y Salvador. ¿Y sabes qué? El enemigo viene y quiere hacer un acuerdo contigo, te quiere mantener lejos de todo lo que tenga que ver con Dios, te va a decir, tú ve a la iglesia lo mínimo, que ahí no va a estar bien. Esto te dice el enemigo, te dice, mantente lejos de Dios para que nunca confíes en Cristo. Y hoy te pregunto a ti, lo que preguntó este enemigo, ¿en qué estás confiando? ¿En qué estás confiando para un día estar en la presencia de Dios? ¿Estás confiando en tus buenas obras? Yo soy un buen ciudadano, yo hago buenas obras, yo voy a donar, y está muy bien donar para la ayuda a Ucrania, pero eso no te va a ganar ni un pedazo de cielo. ¿En qué estás confiando? Bueno, yo confío que, Dios es misericordioso y cuando llegue ahí al cielo, pues a lo mejor supongo que Él me dejará entrar porque pondrá mis obras en la balanza. No hay ninguna balanza, porque nuestras obras de pecado inclinan la balanza completamente hacia la condenación. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El enemigo está a las puertas, y está a las puertas para ti que estás aquí y no conoces a Cristo. Escúchame de verdad, escúchame. Si estás aquí y no conoces a Cristo, tu enemigo está a las puertas. ¿Y sabes cuál es tu peor enemigo? Es la muerte. Es la muerte. Para el cristiano la muerte es simplemente dormir y estaremos con Él. Pero para el no creyente, la muerte es la peor pesadilla que puedes enfrentar. Si aún no tienes a Cristo como tu único Salvador, tienes el enemigo peor para ti, es la muerte. ¿Qué más te hace falta para despertarte? Llevamos 2 años de pandemia, tenemos ahora esta guerra. ¿Qué más te hace falta para despertarte? ¿Qué más te hace falta? Viene Dios y te dice, Dios ha enviado todo esto, un mundo en caos, para que te rindas y vengas a Él, y aún sigues resistiéndole. Te tengo que preguntar, ¿en qué estás pensando? ¿De qué vas? Todo esto está ocurriendo para que tú vengas a Cristo y le entregues tu vida, y tú sigues resistiéndote. ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta que haga Dios? ¿Es que te crees más grande que Dios? El rey David dijo, y con razón, solo hay un paso entre mí y la muerte. Y te tengo que decir que solo hay un paso entre cada uno de nosotros y la muerte. Cuando Dios quiera, ese día llegará. Y no es al hoyo, como muchos dicen, y ya está. Es a la eternidad. A uno de 2 lugares. Uno solo de 2 lugares. Si has creído en Cristo como tu único Señor y Salvador, si le has entregado su vida, puedes estar seguro que estarás con Él por toda la eternidad. Pero si no, aún sigues en tus pecados
Y la palabra de Dios dice que el infierno será el llorar y el crujir de dientes. Una vez mueras sin Cristo, no hay vuelta atrás. El enemigo está a las puertas. La muerte puede ser que esté a las puertas para cada uno de nosotros. Y entonces, si no has conocido a Cristo, comienza lo peor. Te pregunto, ¿en qué estás confiando? ¿En qué estás confiando? Esto es algo serio. Esto no es como podemos hablar de otros temas. Esto es lo más serio que tienes que enfrentar. ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en Cristo como tu único Señor? Puedes decir, Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Si muero en esta noche, estaré con Él. Si no has hecho eso, te pido, habla con nosotros, por favor, habla con nosotros. Te podemos indicar dónde encontrar salvación, en Cristo Jesús solamente. No te diremos palabras de hombres, sino que simplemente abriremos la palabra de Dios contigo, para que sepas dónde encontrar salvación para tu alma. El enemigo está a las puertas. El cristiano sabe cuál es el enemigo y debe luchar contra el enemigo y confiar en Cristo. Pero si no eres cristiano, también el enemigo está a las puertas y ese enemigo es la muerte que todos tendremos que enfrentar. Entrega tu vida al Señor. Vamos a orar.